Buenos días, muchachos. Mucho gusto. Nos vamos a tomar unos minutitos nada más para que yo pueda tomar apunte de la asistencia. Y aprovecho, chicos, por favor, para pedirles que me escriban al WhatsApp para poder crear nuestro grupo. Es importante que nosotros estemos en un grupo de WhatsApp para tener una comunicación más activa, más directa, para poder enviarnos mensajes. Mi teléfono es el 83 95 97 30. Allí tengo. O si gusta, podemos hacer un ejercicio súper rápido y ustedes me dicen su nombre y me dan su número y yo tomo los apuntes y en 10 minutos estamos fuera. Estoy tomando asistencia. Vamos a ver, Leonor, Francela. Arvin. Diana. Idalia. Iruskaya. Verónica Isabel. Ok. Corazones, el problema que yo tengo con los mensajes que me dejan es que una vez el video se termina, ya no tengo acceso a los mensajes. Por eso les decía que en todo caso mejor me lo dijeran. Luisa, vamos a ver, aquí está Luisa, Manuel Alejandro. Y Dania por acá. Ya, ok. Ninfa. Me gusta ese nombre, Ninfa. Y Juniet. Bueno, todavía tenemos ausencia de algunos compañeros. Les reitero lo que hablamos la semana pasada con respecto a la asistencia. Los 5 puntos de asistencia y de participación se van a tomar en cuenta, pues tal y cual lo dice, ¿no? Por asistir a sus clases, pero también por participar. Es decir, el objetivo de esta y de todas las clases presenciales y todo es que la hagamos más dinámica. O sea, como metodología del aprendizaje, muchachos, ya está desfasada el hecho de que simplemente el profesor pues hable y hable y hable y hable, porque muchas veces lo único que se hace es retransmitir una información a la cual ustedes tienen acceso de diferente manera. ¿Verdad? Ahora que estamos en la era de la información, que ustedes pueden ingresar a cualquier página y lo tienen, entonces muchas veces si el profesor solamente es el que transmite de manera expositiva, muchas veces les puede estar simplemente retransmitiendo una información que para ustedes está al alcance de la mano. En cambio, si nosotros hacemos una clase más dinámica, donde participemos, donde opinemos, entonces nosotros vamos a tener más chance de poder aprovechar de mejor manera la clase. Estoy tomando nota de los teléfonos que me están dejando en el chat, ¿verdad? Así es que me van a disculpar la tardanza porque
necesito de verdad ahorita tomar nota de todo esto, tomar nota de la asistencia para ya luego no estar en esta. Una vez nosotros empecemos a armar el grupo, ustedes me van a ayudar en el sentido de poder transmitirle a sus compañeros o poder pasarme ustedes los teléfonos de quienes están en su clase y que todavía no se encuentran en el grupo. 85 53 19 45. Ok. Luisa. Estoy tomando nota. Mientras tanto, si alguien quisiera presentarse, saludar, hacer algún comentario para no sentir que estoy hablando sola, sería como genial. Y Dania, vamos a ver, ya, ok. Profesora, buenos días. Habla Arvin Espinosa. El Mucho número con el que gusto, estoy Alvin. conectado no es mío, Ok. pero yo le envié mi número ahí donde puse Arvin Espinosa y este es mi número. Sí. Que 83 probablemente en el... 95 90 Sí, 93. correcto. Es el que se supone Per- que voy a tener en el transcurso de la semana. Para ok, que no, pues, perfecto. el que estoy utilizando ahorita no es mío. No es. Perfecto. Estoy tomando, por eso me estoy tomando ahorita un poquitito de tiempo, muchachos, por primero porque no quiero equivocarme y afectarle su puntaje, pues si no logro ver sus nombres. Y segundo, porque estoy tomando sus teléfonos, quiero dejar abierto el grupo y ya una vez abierto el grupo es mucho más fácil que después ustedes me ayuden pues a ingresar Oh, a quienes nos faltan. ok, gracias. Gracias a ti. Vamos a ver, Manuel Alejandro, creo que es el último. El link que nosotros vamos a estar usando es un link recurrente, el mismo cada semana. Yo les explicaba la vez pasada a los muchachos que se conectaron, ok, creo que esos son todos los mensajes. A los muchachos que se conectaron, que yo comprendo que por lo menos el Meet es una plataforma que nos da más tiempo de estar conectado y honestamente a mí me parece más amigable. Pero el problema que tenemos con el Meet es que a menos que sea pagado, no podemos grabar la clase. En cambio, el Zoom nos ofrece esa facilidad, ¿verdad? Entonces, aparte de que es un requisito de la universidad, es importante que ustedes puedan tener la retroalimentación eh, de las cuestiones que vemos, ¿verdad? Porque algunas cosas se nos pueden quedar en el camino y entonces es mucho como que más fácil el poder regresar a ver la clase de la semana pasada, a ver si algo se nos escapó, etcétera, etcétera. E igual si por alguna razón ustedes no pueden conectarse, pues ahí la clase ustedes saben que va a quedar grabada. Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos la plataforma de Zoom. Entonces, obviamente a los 40 minutos la clase se nos va a cortar o nosotros la cortamos pues ya en el tiempo que es y lo que les voy a solicitar es que inmediatamente ustedes hagan el proceso de reconectarse, porque yo inmediatamente me vuelvo a conectar. Entonces, en nuestra clase nosotros vamos a tener pues estas dos conexiones para poder hacer más o menos hora 20 de lo que son clases, pues de lo que son clases presenciales. Em, lo del puntaje que tiene que ver con lo que es la presencia, asistencia y participación está incluida en los dos tramos de la clase, ¿verdad? Entonces eso es importante de que lo tengamos y además déjenme comentarles que ya se los habrán comentado sus otros profesores o no sé si llevan otra clase en línea, pero por lo menos en las que son clases virtuales existe una supervisión de parte de coordinación académica para donde ellos verifican que la asistencia que nosotros reportamos cada semana esté acorde al puntaje que nosotros les otorgamos por asistencia y participación. Entonces, esto se los digo con toda
sinceridad para que ustedes pues lo tengan en cuenta sobre la importancia de estarnos conectando de manera regular. ¿Verdad? Bueno, ahora sí tenemos una buena asistencia, solamente entiendo yo que me faltan 4 personas. Se encuentra Diana, Juniet, Arvin, Luisa Emilia, Francela, Idalia, Tara, Adak, María Ninfa, Manuel Alejandro, Leonor y Cruzcaya. Si me hace falta alguien, agradeceré que me corrijan. Esa es la asistencia que tengo hasta este momento, 8:27 de la mañana. Voy a compartir pantalla con ustedes, muchachos, para nuestras diapositivas de apoyo. Para quienes de la semana pasada no estuvieron, me presento nuevamente. Ustedes ya vieron también mis credenciales en lo que es Conoce a tu Docente. Mi nombre es Marlene Patricia Chávez. Soy abogada, por supuesto, y tengo un máster de especialidad es del Derecho Internacional con énfasis en el Derecho Comunitario Centroamericano. Tengo pues el gusto, porque realmente me encanta mi trabajo, de trabajar en un organismo internacional jurisdiccional en la Corte Centroamericana de Justicia, que es el organismo jurisdiccional del SICAM. Entonces, tengo conocimiento pues directo de lo que es el derecho procesal, básicamente y específicamente pues en el área comunitaria, que es la mía. Cuando yo estaba estudiando siempre me parecía que era así como que una soberbia de los profes el hacer la presentación y eso, pero ahora yo comprendo que el hacer la presentación y el que ustedes conozcan quiénes somos profesionalmente hablando, perdón, más bien es un proceso de seguridad para ustedes, de que las personas pues que nos encontramos en este proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes, pues tenemos las credenciales necesarias y podemos aportar de manera positiva a un proceso de aprendizaje de doble vía. Porque en este camino, muchachos, yo también he aprendido increíblemente en mis 5 años que tengo yo de docencia, ¿verdad? Gracias a ustedes precisamente. Cada pregunta que ustedes hacen, cada comentario que ustedes hacen, ¿verdad? Obviamente nosotros, por mucha experiencia que tengamos, no tenemos todas las respuestas. Un abogado es estudiante hasta el último día de ejercicio de su profesión y aún después porque se queda con la costumbre. Un abogado es y tiene la obligación de ser estudiante toda la vida. Entonces, en este proceso estamos todos, estamos aprendiendo juntos. Yo aprendo muchísimo de ustedes y no saben ustedes la forma en la que me ayudan a mejorar cuando son participativos, cuando me consultan, cuando me preguntan. Si yo algo pues no lo sé en el momento, yo lo investigo, yo averiguo, yo lo hago y aprendemos juntos. Así es que igualmente pues agradezco su participación en todo este proceso y les aseguro de que va a ser mucho mejor y mucho más dinámico. Bueno, este día, bueno, la semana anterior nosotros hicimos un repaso de algunas cuestiones generales de lo que era algunos aspectos del derecho desde el aspecto del Estado. La semana pasada tuvimos una clase bien interesante, bien bonita, porque nosotros analizamos qué es el Estado. Vimos un concepto doctrinal, un concepto pues elemental de lo que es el Estado y desglosamos el Estado en sus elementos constitutivos, ¿verdad? Y se recuerdan que estudiamos que el Estado tiene ciertos elementos constitutivos para tener el reconocimiento como tal, que dijimos que era un territorio definido, una población permanente, una forma de organización política y la soberanía y la capacidad de establecer relaciones con el resto de sujetos de derecho internacional. Entonces son estos 4 elementos que si se cumplen, hay un reconocimiento de lo que es el Estado. Después de analizar estos elementos, porque los analizamos, pasamos entonces a hablar de la señora Constitución y hablamos de qué era la Constitución, ¿verdad? Cómo está constituida o cómo está estructurada la Constitución.
que eso era el material de Derecho Constitucional 1, parte general. Entonces, ¿qué es la Constitución? ¿Por qué se considera la norma suprema del Estado? ¿Cómo está estructurada? ¿En qué consiste la parte dogmática? ¿Verdad? E inclusive estudiamos la semana pasada los artículos de la Constitución en los cuales están plasmados la parte principista, la parte espiritual del Estado, o sea, los principios en los cuales se sustenta y se fundamenta el Estado de Nicaragua. Lo vimos la semana pasada. Igualmente hablamos de la parte orgánica de la Constitución, que es donde está diseñado, básicamente, vamos a usar esa palabra. Es la parte donde está diseñado el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo está diseñado el Estado? Bueno, la Constitución es la que nos dice, por ejemplo, que Nicaragua estará estructurado en 4 poderes, que les explicaba yo que, bueno, esa estructura es una estructura básico basada en la teoría de Montesquieu, que dice que un Estado, para poder ser funcional y para poder cumplir con su función, que es la organización de la nación y el servicio de la nación a través de la institucionalidad y los servicios públicos, necesita tener un poder legislativo, que es el que crea, modifica todo lo que tiene que ver con la norma. La norma, que es lo que se considera la regulación que tiene la sociedad, entonces es la que ordena, la que crea las líneas de base, la que crea el contenido normativo y los límites, perdón, y los límites que la sociedad tiene para una convivencia total y pacífica, ¿verdad? Entonces necesita un poder legislativo, necesita un poder ejecutivo, ¿verdad? Que es precisamente el que ejecuta, por eso se llama ejecutivo. Es el que ejecuta los diferentes lineamientos en las diferentes áreas públicas que estructuran al Estado. Este poder ejecutivo está representado en la cabeza por lo que es el presidente de la República. Y además, este crea todo un cuerpo de ministros, un consejo de ministros que se encarga de diferentes temáticas o de diferentes carteras en el marco del Estado, ¿verdad? Y entonces esto es lo que hace el Poder Ejecutivo, ejecuta esos lineamientos para el servicio de la sociedad, para el servicio de la nación. ¿Quién es la nación? La nación somos usted y yo, Juan, Pedro, María, ¿verdad? Entonces eso hace el Ejecutivo. Por lo tanto, un Estado, para su funcionamiento adecuado, necesita un Poder Ejecutivo. Pero también, si existe una norma y si existe diferentes normativas que se ejecutan a través de un poder, igualmente se necesita un ente jurisdiccional que es el que se va a encargar de todos aquellos procesos en los cuales una norma es transgredida, en los cuales esta normativa creada por el legislativo tiene pues algún tipo de tropiezo, por decirlo de alguna manera, y entonces se necesita un ente que administre justicia en todo el concepto amplio. Un ente que administre justicia y entonces necesitamos pues un poder judicial que está representado en la cabeza por una Corte Suprema de Justicia y por todo luego, por todo el aparataje que tiene que ver con los juzgados, etcétera, etcétera, que ustedes también ya conocen esta cuestión. Entonces, la teoría básica de la separación de poderes de Montesquieu se basa en esa teoría. Pero además aquí en Nicaragua agregamos a la estructura estatal un nuevo poder, que es el poder electoral. Entonces ese se lo agregamos a la teoría de Montesquieu y dentro de lo que es la estructura del Estado de Nicaragua está debidamente fundamentada y sustentada en la norma constitucional. Ok. La parte orgánica de la Constitución, además de organizar el Estado de esta forma, establece cuáles son las facultades
¿verdad? Y al establecer cuáles son las facultades de estos órganos y de las instituciones que tienen vida por precepto constitucional, como por ejemplo la Fiscalía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, al fijar estas facultades, está también fijando cuáles son los límites de estos poderes y los límites de estas instituciones. ¿Por qué? Porque ningún poder ni ninguna institución puede sobrepasar o puede hacer más o menos que aquellas facultades que la señora Constitución determine para tal, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, desde Juan, María y Pedro hasta los poderes del Estado con sus representantes, estamos sujetos a la supremacía constitucional y a todo el ordenamiento jurídico que sustenta a Nicaragua. En eso precisamente consiste lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el respeto y la sujeción que todas las personas, todos los funcionarios públicos, todas las entidades públicas, privadas y todo, estamos sujetos a lo que es el ordenamiento público, ¿verdad? A lo que es el ordenamiento legal y, por supuesto, bajo la égida de la supremacía constitucional. Por último, también la semana pasada hablamos de precisamente del concepto de supremacía constitucional. Hablamos de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Donde nosotros tenemos la jerarquía normativa, en la cual abajo pues están las normativas de menos nivel, y en la punta, en la cúspide, se encuentra la señora Constitución. Esta pirámide kelseniana está basada en la teoría de Kelsen de que una norma siempre depende o se deriva de una norma superior. Para el caso interno, esta norma superior lo constituye la Constitución y de la Constitución se derivan, o sea, de aquellos derechos, de aquellos principios que están inmersos en la Constitución, se derivan el resto de normativas que lo que hacen es dar cumplimiento a lo que la señora Constitución a nosotros nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, este es el desarrollo lógico de la famosa pirámide, que lo que hace es simplemente esquematizarnos la jerarquía normativa del país, la jerarquía normativa de los países. Entonces, la señora Constitución es la prima norma, es la norma suprema, porque de ella tienen que depender los demás, ¿verdad? Eso es el principio básico de lo que es la Constitución. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que complemente, por favor? ¿Nadie? Pero al menos... Dime, Manuel, ¿quién habló? Sí, Manuel, maestra, buenos días. ¿Hola? No, no se escucha. Pero bueno, espero de que estemos bien, no esté hablando muy rápido ni nada de eso y vayamos comprendiendo estos conceptos. Bueno, pues existe entonces un derecho constitucional. Bueno, también lo que vimos la semana pasada, muchachos, es las diferentes estructuras de lo que es el derecho constitucional, en el sentido de que vimos de que existe un control abstracto y un control difuso de constitucionalidad. Vimos de que hay lugares en los cuales se crea un órgano específico con una función de revisión constitucional o de ejercicio del control constitucional, donde se crea un órgano diferente al de la Corte Suprema de Justicia, es decir, separado, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia y con la función única y específica
de llevar el control de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, acá en Centroamérica, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en Guatemala, lo tenemos, perdón, en República Dominicana, hablando pues de la región SICA, sí tenemos cortes de constitucionalidad. La de República Dominicana es bastante nueva y derivó de una reforma constitucional que se llevó a cabo en el año del 2010, donde hicieron reformas constitucionales bastante profundas, entre ellos la modificación de la adquisición de la nacionalidad a través de lo que es el ius soli. Entonces, a partir de esa reforma, drástica reforma de hecho, se crea un tribunal de constitucionalidad que les explicaba yo la semana pasada un aspecto bien importante que hasta el momento yo lo he identificado solo en ellos, y es el hecho de hacer una revisión previa de los tratados y emitir un dictamen, ¿verdad? Es decir, a ver, República Dominicana está negociando un determinado tratado en cualquier materia con otro país, puede ser bilateral, puede ser multilateral, etc. Entonces, el proceso, ya ustedes vieron derecho internacional público, el proceso que lleva la firma de los tratados, primero está otorgar la facultad a través de la Constitución Política. La Constitución Política nos dice quiénes son los funcionarios encargados de la negociación, los funcionarios encargados de la firma, y también nos dice dentro de las facultades del órgano legislativo que ellos son los encargados de realizar el proceso de ratificación, que además lo que hace es integrar o ingresar a la normativa nacional un tratado que el Estado ha firmado, ¿verdad? Ok, entonces ese es el proceso. Pero República Dominicana ha sido muy previsor en el sentido de que en muchas ocasiones los estados, por diversas razones, cuando ya están inmersos en los compromisos que conlleva la firma de un tratado, quieren incumplir o declaran inconstitucional una determinada norma específica de un tratado que ya está vigente, ¿verdad? Entonces, eso está en contra de lo que es las normativas del derecho internacional, específicamente del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, en la práctica, en el día a día, pues esta es una situación que se da, lastimosamente. Pues la Corte de Constitucionalidad de República Dominicana y la Constitución Dominicana ha establecido un proceso previo de revisión. Es decir, la Corte de Constitucionalidad revisa el tratado antes de ser firmado, ¿verdad? Y entonces ellos emiten un dictamen en el cual dicen de que el tratado no contraviene ninguna norma constitucional, por lo tanto el Estado puede firmarlo sin ningún problema, porque no hay conflicto constitucional, ¿verdad? De haberlo, el mismo dictamen determina cuál es el choque que hay entre la norma constitucional y el compromiso que se adquiere a través del tratado, para que así la parte que está negociando subsane esa inconstitucionalidad y se pueda continuar con el proceso. Entonces, este es un aspecto muy vanguardista, un aspecto muy importante que además protege de una forma muy especial, o sea, el ejercicio del Estado sin contravenir la Constitución. Ofrece realmente una garantía para el Estado de que los compromisos que está adquiriendo con la comunidad internacional no contravienen en ningún sentido ni en ninguna medida su norma suprema. Entonces, este es un aspecto muy vanguardista, muy bueno, pues, que República Dominicana ha tomado. Lo veíamos la semana pasada, precisamente por eso, porque vemos cómo los diferentes estados, en el marco de sus propias necesidades, de sus propias realidades y de sus propios problemas, han estructurado, han agarrado todas estas teorías y han estructurado su propio proceso. En el caso de Latinoamérica, nosotros tenemos una especie de control, de órgano de control mixto, ¿verdad? Es decir, con características de difuso y con características de concreto. Entonces nosotros trabajamos a través de lo que es la creación de salas de lo constitucional, pero dentro del marco o dentro del contexto de la propia Corte Suprema de Justicia,
¿verdad? ¿Por qué la separación? Bueno, ustedes ya conocen la integración de la Corte Suprema de Justicia, que está integrada de manera plena por 16 magistrados, pero que además está integrada, digámoslo así, organizada sería la palabra, pero que además está organizada en salas. Cada sala integrada por un número menor de magistrados, entre 4 y 5 máximo, ¿verdad? Y estos magistrados se encargan de ver temas específicos, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Solamente que nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el trabajo que hace, ¿verdad? La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia con respecto a todas las garantías constitucionales que están plasmadas tanto en el cuerpo de la Constitución como en la Ley de Justicia Constitucional. Entonces, eso básicamente es el sustento que nosotros vamos a tener en nuestra clase. Vamos a hacer un poquito de recordatorio de lo que son dos conceptos que para nosotros, como desde que somos estudiantes de Derecho y en el ejercicio profesional también, deben ser conceptos básicos que nosotros manejamos al dedal. Sin embargo, por diversas razones, muchas veces nos crean una confusión. Y entonces, aún profesionales del derecho con muchísimos años de ejercicio y todo, muchas veces tenemos cierta dificultad en poder explicar la diferencia, aunque sí la comprendemos y la aplicamos, muchas veces nos resulta un poco complejo el poder explicar la diferencia entre proceso y procedimiento. Entonces, vamos a empezar recordando un poquito estos conceptos de manera general, ¿verdad? Y aplicándolo a lo que es el derecho pues procesal nuestro, que es lo que vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de proceso, nos estamos refiriendo a una serie de actos o fenómenos que suceden en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de un proceso, ¿verdad? Colocándonos en el aspecto o el área eminentemente jurisdiccional, estamos hablando de que es una serie de actos, pero que se reservan o que se mantiene este concepto exclusivamente a lo que es el ejercicio del poder jurisdiccional. Cuando nosotros hablamos de proceso, nosotros nos estamos enmarcando dentro de lo que es el aspecto de los litigios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un procedimiento, los procedimientos no son más que el método que nosotros usamos en un determinado proceso, es el esquema que nosotros elaboramos dentro de lo que es un determinado proceso. Por lo tanto, un procedimiento no es más que la sucesión ordenada de los diferentes actos procesales que se llevan en el marco o en el contexto de un determinado litigio o de un determinado proceso. Entonces, eh, por eso, precisamente, es que muchas veces nosotros tenemos dificultad para poder explicar la diferencia entre uno y otro. O sea, ambos están ligados porque no puede existir un proceso sin un debido procedimiento, ¿verdad? Es decir, usted no puede, ya tomando un ejemplo de lo más común, de lo más coloquial, usted no puede hacer una sopa, ¿verdad? Si primero no compra la carne, no lava la carne, no pela la verdura, no parte la verdura, no compra los diferentes ingredientes, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso, si lo tomamos nosotros, lo llevamos, pues, entonces estamos hablando de los pequeños pasos que nos llevan a algo más grande. Esto nada más, pues, para recordar. Ahora, ¿qué es entonces el derecho procesal enmarcado dentro del tema específico que estamos viendo, que es la Constitución? En pantalla, creo que ustedes pueden ver, nosotros tenemos un concepto de manual, ¿verdad? O sea, un concepto doctrinal de lo que es el derecho procesal. Se los leo íntegro. Es la disciplina jurídica de carácter procesal con el fin de garantizar la supremacía de la Constitución.
esto no se nos debe olvidar nunca. Garantizar la supremacía de la Constitución y los demás derechos que se encuentran contenidos en la. El derecho procesal constitucional es una rama del derecho que se encarga de qué? Se encarga del estudio de las vías procesales. Las vías procesales son las que permiten la protección de todos aquellos derechos garantizados por la Constitución. Es decir, las vías procesales que nos ayudan a garantizar que la Constitución estará siempre como norma suprema en el cuidado de nuestros derechos. Es el que garantiza que todo lo que el Estado de Nicaragua se ha comprometido con usted, señor ciudadano, a proteger en el marco de su norma, ¿verdad? De su norma, ese garantice, ¿verdad? El derecho constitucional ayuda o es la herramienta que utiliza los órganos debidos para ejercer un debido control de constitucionalidad, ¿verdad? Y es decir, de que la Constitución se respete y que los derechos contenidos en el cuerpo de la Constitución le sean respetados a usted y a mí. Igualmente contiene una serie de garantías, una serie de procesos que harán que por alguna o por otra razón alguno de los derechos suyos ha sido vulnerado o simplemente por una o por otra razón no ha tenido el acceso debido hacia diferentes instancias de protección jurisdiccional, usted pueda solicitar vía recursos, que eso lo vamos a conocer y lo vamos a estudiar nosotros en el transcurso de la clase, podamos hacerlo vía recurso el hecho de solicitar que un determinado derecho no sea reconocido, restituido, resarcido, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a conocer nosotros. Ya se nos va a cortar. Bueno, nos quedan 2 minutos todavía. Recuerden, por favor, que nos conectamos inmediatamente pues para la segunda parte. ¿Cuál es el origen y la competencia del derecho procesal constitucional? Realmente, cuando nosotros hablamos de todas estas materias que estamos viendo en nuestro pensum de estudio, si bien es cierto, nos referimos a cuestiones históricas que tienen, hombre, muchísimo tiempo, como materia de estudio, es decir, como parte del proceso de la ciencia del derecho, estamos hablando de materias relativamente nuevas. O sea, por ejemplo, nosotros cuando nos referimos a derecho procesal constitucional, es apenas en el año, los años 40 del siglo pasado, o sea, prácticamente en lo que es plena Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a hablar del concepto de derecho procesal constitucional, ¿verdad? Siendo el procesalista Niceto Alcalá Zamora quien fue el que lo doctrinalizó, digamos, el que lo bautizó y el que le puso un nombre a ese proceso en el cual se exigía eh, la supremacía de la Constitución a través de una serie de pequeños procedimientos y de un proceso per se de protección constitucional. Entonces, como ven, estamos hablando, por supuesto, del derecho procesal como materia, como parte de la ciencia jurídica, como materia que ustedes están estudiando. No significa que que estemos hablando de los orígenes propios de los derechos constitucionales per se. Esa historia de los derechos constitucionales, ustedes la vieron en la parte general. Ya ahora sí se va a cortar, por favor se conectan inmediatamente y recuerden de que la asistencia es para los dos. El punto se alcanza para las dos conexiones, ¿sí?